Hola a todas y todos ustedes, los saludo cordialmente. Soy el profesor Mauricio Chapsal del Departamento de Filosofía de la Universidad de Santiago de Chile y quisiera invitarlos a reflexionar en esta ocasión sobre un problema que afecta de un tiempo a esta parte nuestra vida, mejor aún nuestra existencia en el día a día, tanto individual como social. De hecho, hay una serie de autores sociólogos, antropólogos, políticos y, por cierto, filósofos, que vienen constatando este problema, poniéndolo en evidencia, publicando. Uno de estos autores que me resulta interesante destacar en esta ocasión, a pocos días de su nacimiento, el 19 de noviembre de 1925, es el ensayista, sociólogo y filósofo nacido en Polonia, fallecido en el 2017, llamado Zygmunt Bauman, cuyas reflexiones sobre el hombre y la sociedad me parecen particularmente interesantes. Sin ánimo de profundizar en el detalle de sus tesis principales, sino más bien en una particularidad de su pensamiento, pues esto nos llevaría a cuestiones que nos alejarían de esta presentación, he dividido esta breve exposición en dos momentos. El primero, una suerte de contratación y análisis a modo de punto de partida, donde presentaremos un serio y actual problema, entre otros tratados por este autor, que afecta gravemente a nuestra sociedad actual. Y el segundo, una breve conclusión donde intentaremos mostrar la causa principal del mismo y que debiera servir de punto de partida para ulteriores reflexiones. He titulado esta breve presentación Un problema no menor, el miedo, la pérdida de la seguridad y la desconfianza a la luz de Zygmunt Bauman. Veamos, en su libro Amor líquido, acerca de la fragilidad de los vínculos humanos, y en otra de sus obras, Tiempos líquidos, entre otras obras, nuestro autor hace un análisis de las singulares relaciones humanas que se establecen en el presente, afirmando que uno de los rasgos más típicos de la sociedad actual es el temor, el miedo. En efecto, piensa Bauman que la vida social en nuestros tiempos ha cambiado considerablemente. Las personas, afirma, viven resguardadas tras un muro, contratan vigilantes, conducen vehículos blindados, llevan botes de aerosol defensivo y pistolas y acuden a clases de artes marciales. Eh, Citando a Robert Castel, sociólogo francés ampliamente conocido por sus agudos diagnósticos de la sociedad, señala, por ejemplo, como en Europa en los últimos años la propensión al miedo y las obsesiones por la seguridad han avanzado. Somos precisamente nosotros, que hemos sido criados, afirma, entre mimos y algodones, los que más atemorizados e inseguros nos sentimos. Somos los más miedosos y los más interesados en todo lo que tenga que ver con la seguridad y la protección. Esto, por cierto, no es solo un problema europeo, sino también global. Así, por ejemplo, en nuestro país asistimos de un tiempo a esta parte al explosivo aumento de sistemas de alarma, cámaras de seguridad, que se instalan tanto en lugares públicos como privados, en busca de protección y tranquilidad segura. Por ello, partiendo de esta constatación, nuestro autor analizará la paradoja situación de la sociedad posmoderna, que en el fondo manifiesta su inestabilidad y fragilidad. Equipada prácticamente con todo en cuanto pone su ser en el tener, esta sociedad, no obstante, se siente y vive insegura, pues la misma posesión de bienes materiales le genera temor, angustia e infelicidad a perder lo poseído. Por ejemplo, por el explosivo aumento de los robos, lo que conduce a su vez a la frenética búsqueda de seguridad y protección para resguardar lo que se tiene. Por otra parte, tal como se puede observar en la vida diaria, esta sociedad eh, observa y analiza agudamente Bauman, que busca, por un lado, la conexión y la comunicación con las personas a distancia, sobre todo a través de la red, entiéndase correos electrónicos, WhatsApp, etcétera, como una forma de resguardarse, buscando la compañía de los demás para sentirse protegido. Por otro lado, al mismo tiempo, experimenta aquí, no obstante, también el temor a la inseguridad de establecer contacto con los desconocidos, lo que incentiva una vez más la desconfianza, la inseguridad, en definitiva, la separación de sus integrantes, buscando el resguardo en el aislamiento, en la propia soledad
individual, construyendo casas, por ejemplo, cuya infraestructura aleje a los demás y en las que la seguridad, entiéndase el aislamiento, se vuelve así en el factor común para adquirirla. Por aislamiento, Bauman entiende aquí la separación de todos aquellos considerados amenaza, desalmados, inferiores desde el punto de vista social, al punto que, como no se cansan de repetir los constructores y agentes inmobiliarios, la seguridad es así el factor clave para nuestra propia existencia individual. En este contexto, conviene añadir además que la globalización, por su parte, ha fortalecido también los miedos y debido al hecho de que no solo se globaliza el mercado y la producción, favoreciendo a algunos y desmereciendo a otros, sino también el terrorismo, los virus, no solo informáticos, sino también biológicos que se propagan con rapidez incontrolable, los movimientos migratorios, las guerras, la exportación de la delincuencia y con ellos los portonazos, robos, etc. Todo ello trae como consecuencia, una vez más, el temor en las personas, las que se sienten y encuentran ciertamente desprotegidas e indefensas ante tales amenazas, agravadas además, por una parte, por la imposibilidad de los gobiernos de entregar soluciones efectivas a tales problemas y por otra, la indiferencia de los mismos conciudadanos frente al mal ajeno, ya común y habitual en las sociedades contemporáneas. En síntesis, en medio de esta sociedad que se hace cada día más novedosa por los nuevos productos, descubrimientos y avances científicos del momento, está esta otra cara de la misma con sus inseguridades y temores, en las que la constante es cuidarse, protegerse y proteger lo que se ha conseguido, encerrándose en sí mismo, alejándose de los demás, aislándose de los extraños. Estos miedos, como la inseguridad en que viven algunos países producto de la misma desigualdad social y que ha sido denunciada y agudizada en este sentido por la misma publicidad, piensa Bauman, y las distintas campañas creadas para la protección personal, agravan aún más el temor, en particular frente al otro. Por tanto, el miedo, a su entender, se constituye así, de este modo, posiblemente en el más siniestro de los múltiples demonios que anidan en las sociedades abiertas de nuestro tiempo. Son la inseguridad del presente y, por tanto, su consecuencia directa, la incertidumbre por el futuro, las que incuban y crían nuestros temores más imponentes e insoportables. En suma, es así la temerosidad uno de los rasgos más característicos del hombre posmoderno y que ciertamente define aquí su existencia. Sus causas. Llevado esto a un problema más profundo, la causa que provoca el miedo, la inseguridad y la desconfianza va mucho más allá de las causas reales concretas, inmediatas, esto es sociales, políticas, económicas, etcétera, que en el día a día ciertamente provocan a simple vista esta situación sin restarle validez a los hechos puntuales y a las causas inmediatas que ciertamente causan este fenómeno, la causa principal y por tanto la solución de fondo de esta situación habría que buscarla en elementos o elementos más universal o universales que constituyen el común denominador de este problema. En efecto, estos miedos, específicamente modernos, señala nuestro sociólogo polaco, surgieron durante la primera oleada de liberación más individualización de la misma sociedad, cuando los lazos de una auténtica relación humana, parentesco, vecindad y vida en sociedad, que se habían atado firmemente con nudos comunitarios o corporativos y que parecían eternos o existentes, se aflojaron o se rompieron. El hombre contemporáneo, piensa Bauman, se siente ávido de seguridad, de sentirse en el fondo acompañado, relacionado con un semejante, de poder contar necesariamente con una persona que lo apoye para enfrentar este problema en cualquier momento de su vida. Pero paradojalmente, al mismo tiempo, por otra, desconfía, como decíamos, de estar relacionado, unido, comprometido y sobre todo para siempre en un proyecto de vida en común. Por un lado, mantener los compromisos que se adquieren paradojalmente no se considera un valor, puesto que la sociedad oferta variadas posibilidades para establecer permanentemente, comillas, nuevas relaciones, por ejemplo, a través de la red, como decíamos hace un momento, pero por otro lado, la razón actual encuentra limitación en los compromisos duraderos de la vida, que nos atan a otros semejantes, pues los vínculos durables despiertan su sospecha de una dependencia paralizante. En fin, esta razón, por tanto,
Le niega al hombre su derecho a ataduras o lazos permanentes, incluso naturales, sean espaciales o temporales. Para la moderna racional líquida del consumo, no existe necesidad ni uso que justifiquen su existencia, afirma Bauman. La fragmentación de la sociedad y por ello el aislamiento, el individualismo y la soledad como resultado existencial de lo anterior es, por tanto, una de las causas fundamentales que contribuyen al miedo y la inseguridad. Llegado a este punto, para concluir, el individualismo y soledad en la que se encuentra el hombre de esta sociedad líquida, como le llama Bauman, pues con ella se diluye, esto es, se pierde su consistencia como en los líquidos, desemboca en el temor e incertidumbre existencial agravado también por las dificultades de mantener el ritmo acelerado que publica, esto es, presenta esta misma sociedad y su permanente inestabilidad e incertidumbre provocada por no poseer nada seguro. La sociedad, en su permanente transitividad, crea así sus miedos, en particular hacia el otro, a quien convierte en un, comillas, extraño, motivada por la falta de vínculos profundos que lleven a la unidad, alejando de este modo a las personas entre sí. Con ello desaparece, por tanto, el concepto de prójimo, como el que está más próximo, pues en esta sociedad líquida las personas son extraños y desconocidos, y los extraños desconciertan, plantean problemas, causan desconfianza, pues son alguien con quien resulta difícil identificarse. Por lo mismo, carecen de importancia, o peor aún, aparecen como potencial amenaza o enemigo para la propia existencia individual y de la misma sociedad. En suma, la consideración del otro como amenaza, piensa Bauman, resulta ser, en última instancia, un mecanismo de protección ocasionado por la soledad e individualismo del hombre contemporáneo que busca subsistir, esto es, superar sus miedos protegiéndose cada día más. Para terminar, a la luz de este análisis, los rasgos que caracterizan al hombre de la sociedad posmoderna se multiplican, teniendo como alguna de sus principales causas la desconfianza, la pérdida de la seguridad y el miedo. Una raíz más profunda o última de este fenómeno debiera buscarse, como hemos dicho, a juicio de este interesante autor, en el individualismo, esto es, en la soledad de sí, es decir, en la carencia del hombre por redescubrir y o construir auténticos vínculos comunitarios, ontológicos, como diríamos en filosofía, que fortalezcan el compromiso duradero y significativo de nuestra propia y natural vida social. He aquí el problema de fondo contratado por Bauman de esta sociedad, por él descrita, tal como en sí misma se nos presenta, con sus características reales, en particular más bien con sus dificultades que le afectan. Este, por consiguiente, es uno de sus principales desafíos que el hombre, como sujeto y actor principal de la sociedad, debe superar y que nuestro autor lo explica y define como el que coloca minas y a la vez se convierte en víctima de sus explosiones, que vive en un mundo ambivalente en el que es científico y a la vez víctima muchas veces de su misma ciencia. Bueno, estimados amigos, hasta aquí esta breve exposición. Espero nos veamos pronto en una próxima ocasión.